Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento turco y, de hecho, en muchas redes sociales. Vamos a adentrarnos en un momento específico que ha generado mucha curiosidad, un gesto de Hande Erçel que, según los rumores y las reacciones, realmente desconcertó a Kerem Bürsin. Así es. Vamos a desgranar este pequeño pero significativo incidente que ha capturado la atención de los fans de esta popular pareja. Si eres fan de Hande, de Kerem, o simplemente te encanta el cotilleo y las historias detrás de las cámaras, quédate con nosotros porque esto te va a interesar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y no se olviden de darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con el meollo del asunto. La historia se remonta a un evento público, un evento donde ambos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, estaban presentes. Sabemos que ambos son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, protagonistas de la exitosa serie Sen Kalkam, Tú tocas mi puerta, que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en una de las parejas más queridas, tanto en la ficción como, al parecer, en la vida real. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la pantalla, cautivando a millones de fans en todo el mundo. Después de que la serie terminara, su relación continuó siendo objeto de interés mediático, y sus apariciones públicas siempre son analizadas con lupa. En esta ocasión, nos centraremos en un evento específico donde ambos coincidieron. Las cámaras estaban grabando, los flashes no paraban de disparar, y como suele ocurrir en estos casos, cada movimiento, cada mirada, cada sonrisa, se convierte en noticia. El detalle que nos trae hoy aquí sucedió en un momento particular de la velada. Estaban rodeados de gente, interactuando, probablemente posando para fotos, y en medio de toda esa vorágine, ocurrió algo que captó la atención de muchos. Se trataba de un gesto de Hande hacia Kerem. Pero, ¿cuál fue ese gesto? ¿Y por qué se dice que desconcertó a Kerem Bürsin? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los testimonios de quienes estuvieron presentes y, sobre todo, de las grabaciones de vídeo que circularon rápidamente por las redes sociales, el gesto en cuestión fue sutil, pero cargado de significado para quienes estaban atentos. Hande, en un momento dado, mientras estaba hablando con otras personas o interactuando en general, se giró hacia Kerem. Y lo que hizo fue levantar su mano y, en lugar de tocarle el brazo, la mejilla, o hacer un gesto más efusivo o cariñoso como suelen hacer las parejas, realizó un movimiento como si quisiera quitarle algo invisible. Fue un movimiento rápido, un roce ligero, casi como si estuviera apartando un cabello o una mota de polvo imaginaria de su hombro o su chaqueta. Ahora, pensemos en la reacción de Kerem. Las imágenes son claras. Al principio, Kerem parece estar hablando o riendo, totalmente inmerso en la conversación o en la situación. Pero en el instante en que Hande realiza este gesto, su expresión cambia ligeramente. La sonrisa podría haberse atenuado un poco, o su mirada se fijó en ella por un segundo más de lo normal, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder. No fue una reacción de enfado, ni de disgusto evidente, pero sí se percibió una especie de sorpresa, quizás incluso una ligera confusión en su rostro. Parecía como si se preguntara: ¿qué acaba de hacer? ¿O a qué se refería con eso? Inmediatamente, las redes sociales se encendieron. Los fans, expertos en leer entre líneas, empezaron a especular sobre el significado de este gesto. Algunas teorías apuntaban a que Hande estaba intentando hacer una broma, un juego entre ellos que solo ellos entendían. Otros sugirieron que quizás Kerem tenía algo en su ropa que ella intentaba quitarle, pero que el gesto fue tan rápido y sutil que a él no le dio tiempo a darse cuenta de qué era.
Había incluso quienes lo interpretaron como una señal de incomodidad por parte de Ande, o un intento de distanciamiento. Las interpretaciones eran tan variadas como los propios seguidores. Lo que sí es innegable es que el gesto, por su aparente falta de un motivo claro y la reacción de Kerem, creó un pequeño misterio. ¿Era un gesto cariñoso disfrazado de algo casual? ¿Era una forma de ponerlo en su sitio de manera sutil? ¿O simplemente un tic nervioso o un gesto sin importancia que las cámaras magnificaron? Es fascinante cómo un pequeño movimiento puede generar tantas elucubraciones. Para entender mejor el contexto, es importante recordar la dinámica de su relación pública. Andercel y Kerem Bürsin siempre han sido percibidos como una pareja muy apasionada y con una gran complicidad. Sus apariciones juntos solían estar marcadas por sonrisas, miradas cómplices y gestos de afecto. Por eso, un gesto que podría interpretarse como menos efusivo o incluso ligeramente desconcertante para Kerem, llamó tanto la atención. Rompía un poco con la imagen que los fans tenían de ellos. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre estas celebridades, no tardaron en titular el incidente. Frases como el desconcertante gesto de Andercel con Kerem Bürsin o Kerem Bürsin sorprendido por una acción de Ande inundaron los titulares de las webs de noticias de entretenimiento. Y, por supuesto, los vídeos del momento se volvieron virales en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, donde los fans debatían sin cesar sobre el posible significado. Analicemos las posibles interpretaciones de este gesto y su impacto en Kerem. Una de las interpretaciones más positivas es que se trataba de un juego o una broma interna. Las parejas que llevan tiempo juntas desarrollan sus propias formas de comunicarse, de gastarse bromas, de tener sus códigos. Quizás Ande estaba intentando hacerle una gracia a Kerem, algo que él entendió perfectamente, y su desconcierto era simplemente parte de la broma, una actuación para seguir el juego. Si este fuera el caso, sería un signo de que su relación estaba en un punto de gran confianza y comodidad, donde podían permitirse este tipo de interacciones lúdicas en público. Otra posibilidad es que Ande notara algo insignificante en la ropa de Kerem, como una pelusa o un pequeño hilo suelto. Al ser un evento con mucha gente y cámaras, quizás quiso quitárselo de forma rápida y discreta para que no se viera mal en las fotos. En este escenario, el desconcierto de Kerem podría haber sido simplemente sorpresa por el toque repentino y la falta de explicación inmediata. A veces, cuando alguien te toca de repente, incluso de forma amistosa, te puede pillar desprevenido. Sin embargo, no podemos obviar las interpretaciones que apuntan a una dinámica un poco más compleja. Algunos fans, observadores agudos, sugirieron que el gesto podría haber sido una forma sutil de llamar la atención de Kerem, o incluso una manera de indicarle algo sin necesidad de palabras. Quizás Kerem estaba absorto en una conversación con otra persona, y Ande quería que volviera su atención hacia ella. En este caso, el gesto sería una forma de cautivar su atención de una manera poco convencional. También existen las interpretaciones más cínicas, que sugieren que el gesto podría haber sido una señal de cierta frialdad o distancia por parte de Ande. En un momento en que se espera que las parejas muestren afecto, un gesto tan peculiar y aparentemente carente de calidez podría haber sido interpretado como una señal de que algo no estaba del todo bien en la relación, al menos en ese instante. Claro que estas son especulaciones y, sin saber la verdad, es difícil juzgar. Lo que es fascinante es la reacción de Kerem. Independientemente de la intención de Ande, la forma en que Kerem reaccionó es lo que realmente capturó la atención. No fue una reacción exagerada, pero sí perceptible. Esa leve pausa, esa mirada de interrogación, transmitía una sensación de sorpresa genuina. Podríamos decir que, por un instante, Kerem se quedó un poco fuera de juego, y eso fue lo que hizo que los espectadores y los fans se preguntaran qué estaba pasando. Es un recordatorio de que, incluso entre las estrellas, los momentos cotidianos, los pequeños gestos,
pueden generar grandes interrogantes. Es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo objeto de escrutinio público. Cada detalle de su vida personal, sus relaciones, sus interacciones, se analizan y debaten hasta el infinito. Este gesto de Andersel se convirtió en una pequeña anécdota que, aunque aparentemente insignificante para quienes no están inmersos en el mundo del espectáculo turco, se transformó en un tema de conversación importante para los seguidores de esta pareja. Nos muestra cómo la imagen pública de las celebridades, a veces construida con mucho esfuerzo, puede ser cuestionada o redefinida por un simple movimiento. Además, este incidente también pone de manifiesto el poder de las redes sociales en la difusión de información y la generación de opinión. Un vídeo de unos pocos segundos, capturado por un teléfono móvil, puede convertirse en viral y ser analizado por miles de personas en cuestión de horas. Los fans se convierten en detectives, buscando significados ocultos y teorías conspirativas, todo a partir de un pequeño gesto. Entonces, ¿cuál es la conclusión final sobre este gesto que desconcertó a Kerem Bürsin? La verdad es que, sin una declaración directa de los involucrados, solo podemos especular. Lo más probable es que haya sido un gesto inocente, parte de la dinámica normal de una pareja, o quizás una broma privada que no trascendió. Sin embargo, la manera en que fue capturado por las cámaras y la reacción de Kerem le dieron ese toque de misterio que tanto gusta a los fans. Nos quedamos con la imagen de ese instante, de ese pequeño lapsus en el que una estrella se mostró un poco desconcertada por la acción de su pareja, y eso, queridos amigos, es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. La vida real, incluso para las personas más famosas, tiene sus pequeños imprevistos y sus momentos de sorpresa. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre este intrigante gesto de Andersel. Hemos explorado las posibles interpretaciones, hemos hablado de la reacción de Kerem Bürsin y hemos reflexionado sobre cómo estos pequeños detalles se convierten en grandes temas de conversación en el mundo digital. Es fascinante cómo un momento tan breve puede generar tantas preguntas y debates. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y entretenido como yo al investigarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Cuál creen que fue la verdadera intención de Ande? ¿Qué creen que pensó Kerem en ese momento? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Esto nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Andersel o Kerem Bürsin. Y, por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.